ARPO, que es la Asociación de Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigón, es una asociación creada en 2010 con el fin de aunar a empresas especializadas en reparación de hormigón, refuerzo de hormigón, protección de hormigón y la reparación y refuerzo estructural de otros materiales, siempre que estos tengan unas técnicas similares a las empleadas para el hormigón. Así, ARPO se crea con el fin de fomentar la profesionalidad de todo el gremio y promocionar el trabajo de los asociados. La asociación arranca impulsada por un grupo de empresarios en el año 2010, aspirando a convertirse en un punto de encuentro entre estas empresas y la administración. Así, desde su creación, ARPO ha dedicado un gran esfuerzo a fomentar diferentes actividades divulgativas para promover el conocimiento del sector y la formación de los profesionales que la integran. Así, ha realizado diversas publicaciones, como la Guía Informativa sobre Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigón, una guía sobre la normativa vigente y luego dos guías sobre recomendaciones para la reparación, refuerzo y protección del hormigón, una especializada en obra civil y la otra enfocada en edificación. También organiza eventos y jornadas, como el Foro ARPO, realiza vídeos divulgativos basados sobre todo en sus guías y las recomendaciones, tanto para obra civil como para edificación, y que están disponibles en el canal de YouTube de la asociación. También realiza cursos en vídeo, como el curso de Introducción a la Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigón, con un extenso contenido de 9 módulos, y también realiza webinars como esta sesión, cuyo objetivo es difundir de forma directa y en tiempo real las actividades de reparación, refuerzo y protección del hormigón, dada la situación actual. Bueno, en un principio, este seminario, que lleva como título Procesos patológicos en edificación, diagnóstico y técnicas de inspección, lo voy a dar yo, que soy Luis Echavarría, soy ingeniero de caminos, canales y puertos y trabajo en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, que es un organismo público de investigación dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dependiente del Gobierno de España. En un principio siempre me gusta comenzar las presentaciones hablando sobre terminología, y la primera es, quería destacar el empleo de la palabra patología, que es una palabra que se emplea mucho en casi todos los foros especializados en procesos patológicos, y se escucha mucho y que además se lee en muchos informes, ¿no? En un principio siempre conviene destacar que la patología es el estudio de los conjuntos de los procesos degenerativos que sufre un ser. Es una palabra griega que proviene del estudio de todos los procesos degenerativos que tiene el ser humano. Ese es el origen de la palabra patología. A partir de ahí se extendió por analogía hacia los animales, y así los animales podían sufrir una patología, pero no existe una definición exacta de la patología aplicada a las estructuras en obra civil o edificación. Es decir, la patología es el estudio de todos los procesos patológicos que sufre una estructura, y es una palabra que siempre debe de ir en singular, nunca se puede emplear en plural, es decir, nunca se puede decir esta estructura tiene diversas patologías. Es un error muy común que yo cometo como el primero de todos, pero que siempre me gusta dejar claro que efectivamente es un error que empleamos todos, bueno, que emplean muchas personas, incluido yo, y que en realidad deberíamos hablar de proceso patológico cuando nuestra estructura solo tiene un mal que la aqueje, o procesos patológicos en plural cuando existan más de uno. Aquí a la derecha muestro una gráfica que rescaté de mis apuntes universitarios y que he visto ya en varios sitios, en el que se muestra pues, una estructura que la pobre está hecha un cromo. Tiene fisuras de cortante justo aquí cerca de este extremo, existen fisuras en los pilares, están aquí unas fisuras de retracción, efectivamente. Pues bueno, todo esto son procesos patológicos distintos, como veremos. Todos ellos tendrán una causa distinta, pero la patología será el estudio que realicemos de cada uno de estos procesos patológicos por separado. A continuación me gustaría hablar un poco sobre las estadísticas de los procesos patológicos que se encuentran en edificación. Existen muy pocos estudios en que se centren en investigar en dónde y con qué frecuencia aparecen los procesos patológicos tanto en edificación como en obra civil. Existe una tesis doctoral de los años 90 en el que sí que se estudia esta casuística, y de vez en cuando la Asociación Española de Empresas Aseguradoras, creo que justo ese es el nombre, pero no estoy seguro, publica informes en los que sí que indica dónde y cómo aparecen los procesos patológicos.
De aquí he sacado esta información y la de la diapositiva siguiente. En cuanto a materiales, vemos que casi todos los procesos patológicos se dan en estructuras de hormigón armado. Bueno, este número, que parece muy amplio, 74%, en realidad no es tal. Al final, la proporción del hormigón armado en este país es muy elevado. Casi todas las estructuras que se emplean en edificación, que es la mayor parte de las construcciones que hay en este país, son de hormigón armado y por eso se incluye, por eso ese número parece tan abultado. Las estructuras metálicas son el 8% y luego el resto de materiales, donde ahí sí que se incluiría el hormigón pretensado, son el 18%. Sí que es verdad que en casi todos los informes se destaca que el hormigón pretensado tiene muchos menos procesos patológicos que le afecten, debido sobre todo a que se suelen realizar en taller y al no realizarse en obra, los errores de fabricación son menores. En cuanto al tipo estructural, casi todo es la patología estructural. Aquí vemos que eso prácticamente el 60% se incluyen en elementos horizontales, o en forjados o en vigas. Esto suele ser así porque al final en forjados y en vigas es donde se ven más las fisuras, es decir, la cimentación, los soportes y otro tipo de estructuras de contención o paredes suelen tener menos procesos patológicos, es decir, suelen concentrar menos fisuras, porque al final se ven menos. En las estructuras horizontales trabajan a flexión y la flexión en el hormigón armado suele conllevar ya de por sí la aparición de fisuras. Estas fisuras aumentan con el tiempo debido a que las deformaciones del hormigón, por ser un fluido fickiano, van aumentando con el tiempo. Entonces, estas patologías tienden a aparecer antes. En cuanto a las causas, el 40% de las causas son errores de ejecución, como el que vemos en esa foto. En el hormigón armado es probablemente lo más habitual, los errores de ejecución. Aquí tengo un listado de cuáles son los más habituales, no es un listado exclusivo, por supuesto, pero sobre todo la aparición de coqueras por mala vibración y movimientos de la armadura debido sobre todo a una excesiva vibración o un mal atado de la armadura. También hay errores de mantenimiento, como por ejemplo los hundimientos de cubiertas, que últimamente se están viendo muchos. Debido al mal mantenimiento de las estructuras de evacuación de agua, se producen embalsamientos de agua en las cubiertas, especialmente cuando tienen pendientes, y al final la estructura es incapaz de sostener ese peso de agua y acaba hundiéndose. También existen errores de proyecto, según las estimaciones de las aseguradoras, son el 35% y se deben sobre todo a errores de concepción, a una mala estimación de cargas o al mal diseño de algún elemento singular complejo. Por último, existe un 12% de procesos patológicos que se deben a la utilización de materiales inadecuados. No voy a entrar aquí, pero... Y ya por último, siempre conviene distinguir que en una estructura de hormigón armado, que al final está formada por dos materiales principales, el hormigón y la armadura, los procesos patológicos se pueden producir en la masa de hormigón o en la armadura de refuerzo. Los efectos de la armadura suelen ser sobre todo corrosión debido a contaminantes corrosivos que se encuentran en el ambiente y que penetren hasta la armadura o por corrientes eléctricas erráticas. También incluyo aquí la carbonatación, porque la carbonatación al final sí que es un proceso que se produce en la masa de hormigón, pero su efecto visual se produce porque reduce la resistencia de la masa de hormigón para la penetración de contaminantes corrosivos que lleguen a la armadura. Y al final lo que se produce es la corrosión de la armadura. Cuando la armadura se corroe, aumenta de volumen y ese aumento de volumen descascarilla el hormigón. En cuanto a los defectos del hormigón, pueden ser mecánicos, químicos o físicos. En cuanto a los físicos, los más típicos son la retracción, pero también el deshielo o la erosión. En cuanto a químicos, sobre todo la reacción árido-álcali. Y en cuanto a mecánicos, pues la aparición de fisuras debido a sobrecargas, movimientos o vibraciones para las que la estructura no está preparada. Entrando ya en la fisura mecánica, estas son fisuras que aparecen por la concentración de tensiones en cierta parte en cierto elemento estructural y sobre todo se deben a solicitaciones excesivas o a mala disposición de armadura, también por deformaciones excesivas o por asentamientos del edificio. Es importante saber que cada elemento estructural tiene uno o varios tipos de fisuras característicos. Normalmente en pilares encontraremos fisuras de compresión y en vigas encontraremos pues fisuras de cortante, fisuras debidas al momento flector o fisuras debidas al momento torsor. A continuación voy a dedicar una serie de diapositivas a hablar de las fisuras más típicas en los elementos estructurales que se encuentran en edificación, ¿vale?
Voy a empezar por las fisuras de compresión, que son fisuras que aparecen de forma brusca, sobre todo en elementos verticales, es decir, en pilares. En este diagrama que he sacado de un libro de Torroja, que se llama Razón y ser de los tipos estructurales, muestra los dos tipos de rotura típicos que se dan en el hormigón en masa. Por un lado, este, que es probablemente el que más acostumbrados estemos a ver, es la rotura en láminas paralelas que se produce en el hormigón debido a la expansión lateral o efecto Poisson. Al final se produce este tipo de rotura. Este es probablemente el primero que pensemos, pero también se puede producir la rotura del hormigón por el plano de deslizamiento debido al rozamiento interno del hormigón y se puede producir en un plano. Estos dos son los dos efectos típicos que se producen en el hormigón en masa y que debemos pensar que se pueden encontrar en la realidad. Bueno, aquí he incluido dos fotos de un pilar de hormigón que ha roto a compresión y que efectivamente se ve que no incluyen ninguno de los dos elementos tipos de rotura típicos que se dan en el hormigón en masa. Al final aquí lo que se ha visto es que se ha perdido el recubrimiento del hormigón en ciertas secciones de la estructura, aquí, debido a que este hormigón de recubrimiento era incapaz de sostener el esfuerzo normal que le llegaba. Se ha producido el pandeo de las armaduras, en esta armadura se ve muy bien, pero en realidad todas están pandeadas. Se produce el pandeo de la armadura y este pandeo de la armadura expulsa el hormigón hacia afuera. En cuanto se ha producido esta rotura, la capacidad resistente de este pilar se ha visto mermada notablemente. Pero, aunque no es lo habitual, a veces el hormigón armado se comporta como el hormigón en masa y encontramos roturas de pilares de hormigón armado que se comportan como el hormigón de masa. Es decir, aquí sí que vemos una rotura de un pilar de hormigón que se ha producido debido al rozamiento interno del hormigón y se ha formado justo en el plano esperado de 35 grados. En cuanto a la fisura mecánica de flexión, esta es una fisura que se produce sobre todo en elementos horizontales. Comienza poco a poco por fisuras en el centro de mano, como es normal, que es donde se concentran la mayor cantidad de momentos flectores. Aparecen muchas fisuras, eso es lo primero que suele notar el usuario. La aparición de muchas fisuras en la zona central se nota sobre todo en la parte inferior de la viga y que va subiendo poco a poco de forma vertical por el lateral de la viga. Según se va produciendo este aumento, esta elevación de la fisura por el lateral de la viga, van apareciendo cada vez más fisuras a lo largo de la parte inferior de la viga. Estas fisuras van siempre en vertical hasta que se supera la fibra neutra de la estructura, en cuyo caso ya empiezan a girar, como se ve en esta imagen. Siempre giran por encima de la fibra neutra y giran más cuanto más alejados nos encontramos del centro de vano de la viga. En este gráfico, que también he obtenido del libro Razón y ser de tipologías estructurales, se puede ver cómo se dirigirían las líneas de compresión y tracción puras que se producen dentro del elemento. Es decir, según estas líneas más gruesas indican cómo se produce la compresión y en qué dirección van las compresiones, mientras que en estas líneas más finas se encuentran las tracciones. Puesto que el hormigón es un material que se comporta diferente a compresión a tracción y su resistencia a tracción es muy inferior a la resistencia a compresión, perpendicularmente a estas tracciones puras se producen las fisuras. Es por eso que vamos viendo cómo las fisuras son verticales en el centro de vano y cómo una vez superada la fibra neutra cada vez se van girando más, tal y como vemos en este ensayo de viga flexión. Estas fisuras sí que se encuentran en la realidad y se ven mucho, pero pocas veces provocan la rotura de vigas. Más preocupantes son las fisuras de cortante. Estas son mucho más peligrosas que las de flexión porque son tremendamente frágiles. Además, normalmente solo se encuentra una fisura y eso al usuario, que no suele ser un técnico, le da una falsa sensación de fiabilidad. Al final, que se produzca una fisura, pues sobre todo si no es muy gruesa, a un usuario que no conoce los mecanismos de rotura de los elementos horizontales no le preocupa. Y esto al final hace que cuando se produzca la rotura, pues no haya podido haber una evacuación del edificio, etcétera, etcétera. Es una fisura que comienza a 45 grados siempre en el alma de la viga, o sea, es decir, comienza primero aquí, en esta zona. La fisura va avanzando hacia la parte inferior del elemento estructural y, comienza a los dos lados de la viga, es decir, comienza en este lado y en la parte trasera. Avanza hacia abajo y se rompe por debajo.
A continuación, esta viga sigue ascendiendo a 45 grados hasta llegar a la parte superior de la viga, en cuyo momento rompe. Es una rotura muy frágil. Desde la aparición de la fisura en la parte inferior de la viga hasta la rotura de la parte superior, se puede tardar mucho o puede tardar poco en términos de tiempo, pero no en términos de carga. La diferencia de carga que se produce entre la aparición de la fisura en la parte inferior de la viga y la superior es muy, muy escasa. Al final, la viga acaba partiendo en dos y puede romperse o bien la biela o bien el tirante. La rotura a 45 grados es totalmente típico y muy, muy exacto. Y esta es la forma en la que se rompen normalmente las vigas a cortante. Se suele producir a 45 grados y suele producir un deslizamiento en esta dirección. Es muy clásico y siempre se produce de esta manera. También quiero destacar la fisura de punzonamiento, que es otra de las roturas clásicas que se detallan en los libros de texto, si bien existen pocos ejemplos prácticos en la realidad donde se hayan detectado roturas de una estructura a punzonamiento. Sí que se encuentra muchas veces la fisura a punzonamiento, pero suele repararse a tiempo. Las fisuras suelen ser fisuras concéntricas y radiales alrededor de la sección central del pilar. Se produce sobre todo en losas de hormigón, es menos frecuente en vigas, aunque también puede llegar a producirse. Y son fisuras concéntricas, como ya he dicho. Son fisuras muy frágiles, casi tan frágiles como, bueno, incluso más frágiles que las de cortante, y si bien se suele decir que no ocurren en la realidad, esto no siempre es así, la realidad es muy tozuda y, por ejemplo, este enero pasado, cuando en la antigua normalidad, en Santander se vino abajo esto era una cancha de baloncesto de juegos infantiles que debajo tenía un aparcamiento. Y al final todos los pilares de la estructura punzonaron, no son solo los 4 que muestran esta imagen, era un total de 16 pilares los que punzonaron a la vez consecutivamente. Esto tampoco es extraño, en cuanto un pilar punzona es incapaz de sostener la carga que sostenía hasta ese momento, esa carga es llevada hacia el resto de pilares, el resto de pilares que también estaban prácticamente agotados frente al punzonamiento, son incapaces de asumir esa nueva carga y también punzonan. Y como iba diciendo, punzonaron 16 pilares a la vez y, pues bueno, se ha convertido en uno de los escasos ejemplos de roturas de estructuras a punzonamiento que se dan. Es mucho más común encontrar rotura de elementos estructurales a flexión o incluso pilares reventados a compresión. Mucho menos habitual encontrarse las de punzonamiento. Y por último, por terminar un poco con esta pequeña presentación sobre qué tipo de fisuras se suelen encontrar en los elementos estructurales, me gustaría hablar un poco de la fisura de torsión. La fisura de torsión se produce sobre todo en la unión de vigas y pilares y en forjados reticulares. Son muy similares a las de cortante. Si veis este gráfico, a la derecha yo estoy incluyendo la fisura de cortante típico, 45 grados, estando en la parte inferior más cercana siempre al pilar, y que se produce de manera igual en los dos lados de la viga, como ya he dicho. Mientras que cuando vemos la fisura del momento flector, esta se produce también a 45 grados en ambos lados de la viga, pero al final, si superponemos esta fisura con la trasera, forman una X. Es decir, no se superponen como en este caso, sino que forman una X. Y son muy, muy difíciles de encontrar en la realidad. Prácticamente estas fisuras solo se encuentran cuando las buscas en laboratorio o si está mal dimensionada la estructura. Pero normalmente en estructuras de hormigón tienen una elevada rigidez ante la torsión por tener sección completa y normalmente con el armado de flexión importante es suficiente para evitar la rotura de torsión. Pero aún así de vez en cuando se encuentra. Y otras fisuras que podemos encontrar, pues a veces no responden a ninguno de estos patrones mencionados. Aquí estoy mostrando 2 fotografías sacadas en un forjado reticular bidimensional y sacadas a ambos lados de un pilar. Es decir, al final es un forjado y estoy sacando las fotos a cada lado de un mismo pilar. Y como se ve, se encuentran pues unas fisuras que he marcado aquí en naranja, porque no se ve muy bien, cerrando un triángulo alrededor del pilar. Estas fisuras continuaban por el lateral del forjado
y además continuaban abriéndose al otro lado del forjado. Es decir, si viéramos la fisura por desde debajo, pues la fisura seguiría en esta dirección. Bueno, muchas veces el técnico, por muy especializado que esté en detectar este tipo de fisuras, pues no conoce exactamente todos los tipos de fisuras que se pueden encontrar y que se pueden dar en la arquitectura o en la ingeniería. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que existen libros especializados en esto. Yo, en concreto, yo suelo emplear Patología de estructuras de hormigón armado y pretensado de José Calavera, donde se incluyen una serie de fichas donde se pueden ver cuáles son las fisuras típicas que se encuentran en ciertos elementos. Y justo pues encontramos esta ficha, el A13-2, que es la fisuración por torsión en el nervio de borde de forjado sin vigas. Es una ficha que incluye exactamente pues, un esquema de cómo se comporta esta fisura, las características y las causas. Es un libro bastante útil. Y así pudimos distinguir pues, que las fisuras que estábamos encontrando eran las fisuras debidas a torsión. Aunque no era lo esperado, pero bueno, así lo encontramos. Bueno, una vez hablado de por qué, dónde y cómo y cuánto se produce el proceso patológico de la fisura debida a la mecánica, pues voy a un poco a explicar cómo se realiza el diagnóstico. Al final, yo siempre indico que el diagnóstico tiene 5 fases. La primera es el preestudio, que es cuando tomas en contacto con la estructura, haces tu primera visita y bueno, pues terminas con la elaboración de un plan de trabajo. A continuación se realiza el estudio que contenido en el plan de trabajo y una vez realizado ese estudio, pues se elabora un dictamen. Ese dictamen puede contener o no la definición de una solución según requiera el cliente y al final, pues la definición de esta solución puede ser una o varias soluciones que se le puedan dar a la estructura aquejada de un proceso patológico y por último termina pues al final la fase de intervención. En la fase de preestudio, lo más importante siempre es obtener toda la información que el peticionario pueda aportar. Y cuando digo toda, es toda. Conviene obtener toda la información posible y luego, pues, si es posible, se observa toda y si no es posible, pues ya se decidirá cuál es la relevante y cuál no. Pero siempre es conveniente tener toda la información que el peticionario pueda aportar. Y probablemente la más importante que te pueda dar es el proyecto de ejecución. Si tenemos el proyecto y unos planos as built, podemos normalmente ver qué está ocurriendo. A partir de ahí, pues inspeccionamos un poco los procesos patológicos que están ocurriendo y podemos hacer una suposición o no de lo que está ocurriendo. Si es necesario, debemos extraer testigos. Si creemos que pueda existir una escasa resistencia del hormigón, pues se puede sacar un testigo y si no, se pueden realizar o no ensayos preliminares sencillos in situ. Estamos todavía en la fase de preestudio, pero bueno, por ejemplo, comprobar si un hormigón está carbonatado o no se puede realizar in situ. O medir una flecha. Y a partir de ahí redactamos el plan de trabajo. Esto es probablemente la parte más importante del diagnóstico. En la redacción del plan de trabajo se deben incluir exactamente qué trabajos se van a realizar. Y se debe ser lo más completo posible, sobre todo porque lo peor que nos puede pasar es que luego nosotros redactemos el plan de trabajo, se lo demos al cliente, el cliente lo apruebe y después de realizar todo el plan de trabajo, de realizar nuestros ensayos, veamos que somos incapaces de determinar exactamente qué está ocurriendo en esa estructura. En ese caso, pues lo primero que hay que hacer es pedirle excusas al cliente y decirle, lo sentimos mucho, no hemos sido capaces, pero creemos que el siguiente paso debería realizar este. Entonces, al final, la redacción del plan de trabajo y tener un plan de trabajo completo es lo más importante de toda la fase de diagnóstico. A continuación vendría la fase de estudio, que es cuando realizamos el plan de trabajo. Siempre que, en caso de que al final nos encontremos fisuras, siempre debemos determinar si las fisuras están activas o no. Existen formas de hacerlo, como por ejemplo poner un testigo de escayola. Si nosotros ponemos un testigo de escayola delante de nuestra fisura, pues si la fisura está activa y aumenta su apertura, pues el testigo se romperá. Siempre es mejor intentar colocar una diana. Una diana es este aparatito de plástico que contiene 2 partes. Un plástico superior, que es este que se ve con fondo blanco, en el que se encuentra una diana que apunta. Del otro lado, pues hay otro plástico que va por detrás y que tiene este centro que se ve aquí. Bueno, si esta fisura se abre, pues esta parte de la diana se abrirá y mostrará que se ha movido el centro de la diana de esta regleta. Entonces, con eso no solo sabemos si la fisura se ha abierto o no,
sino que también podemos conocer cuánto y en qué periodo de tiempo. Visitas periódicas a esta diana pues, serán necesarias para determinar cómo se comporta la fisura. Sobre todo porque la fisura tiene un ciclo estacional, todas lo tienen, y en invierno y en verano, en invierno tienden a abrirse por la contracción térmica del edificio y en verano tienden a cerrarse. A continuación debemos determinar la causa de la fisura, exactamente por qué se ha producido. Siempre se debe comprobar el proyecto. En la siguiente diapositiva voy a entrar a ver cómo se comporta el proyecto, o al menos a dar una serie de generalidades. Y se debe tomar todos los datos posibles sobre la build que tengamos. Además, si queremos comprobar la resistencia, si no hemos hecho la extracción de testigos previa, pues la podemos realizar en este momento. También conviene catalogar las fisuras. Normalmente las fisuras se pueden catalogar en microfisuras, fisuras y macrofisuras. Aquellas que tienen una apertura inferior a 0,05 milímetros normalmente se le denominan microfisuras y no suelen ser fisuras relevantes para la estructura. Se considera que esas fisuras se cierran a poca profundidad en la superficie y que por lo tanto ni dejan entrar agentes químicos que puedan llegar a corroer la estructura, ni tampoco tienen una importancia estructural. En medio nos encontramos lo que se puede denominar fisura, que es una fisura de espesor entre 0,05 milímetros y 0,2 milímetros. Estas fisuras no tienen importancia estructural importante, pero sí que se considera que pueden llegar hasta la armadura y pueden dejar penetrar agentes químicos que la corroan. Y por último, las macrofisuras, que son aquellas superiores a 0,2 milímetros y que tienen importancia estructural. No quiere decir que nuestra estructura vaya a colapsar porque tenga una macrofisura, pero sí quiere decir que nuestra estructura está debilitada. En cuanto a la comprobación de proyecto, es lo más conveniente siempre comprobar el proyecto. Si no existe, pues hay que intentar hacer un as-built. Normalmente, si estamos en una estructura formada por vigas y pilares, pues tomar las medidas de las vigas y los pilares es bastante fácil. Para obtener la cuantía de armadura que contienen esos elementos estructurales, pues existen varios métodos. Se puede acudir con un detector de barras magnéticas, que es un aparato que indica dónde existe una armadura. Los más avanzados tienen la capacidad de, si tú introduces el diámetro de la armadura esperada, te dará a qué distancia se encuentra de la superficie en la que estás midiendo, mientras que si tú conoces el recubrimiento, te dirá exactamente qué diámetro debe tener la estructura. Con eso se puede más o menos obtener el armado de la estructura. Si no somos capaces, pues existen otras técnicas como el radar o los rayos X, que sí que nos permite dar con mayor fiabilidad la estructura. Y siempre hay que realizar una revisión del proyecto. El proyecto hay que revisarlo conforme a la norma vigente cuando se obtuvo la licencia de edificación. Aquí he hecho un listado de las instrucciones que ha habido en España. La primera es la instrucción de proyectos y obras de hormigón de 1939. Antes de eso, pues lo que se empleaba era la norma francesa de 1911, que se tradujo al castellano en 1914. Y desde ahí, pues hemos ido avanzando poco a poco hasta la instrucción de hormigón estructural, la EH08. Es conveniente indicar que cuanto más antigua es la armadura, mayor cantidad de armado, cuanto más antigua es la estructura, mayor cantidad de armado debería tener. Mientras que cuanto más avanzamos en el tiempo, mayor es la resistencia del hormigón. Al final, las estructuras más antiguas contengan una mayor cantidad de armado, pues bueno, es lógico, primero para obtener la misma resistencia a flexión en una estructura antigua, puesto que el hormigón tenía menos resistencia, pues al final había que incluir un poco más de armado. Además, pues el acero ahora tiene mejor calidad de la que tenía en los años 30 y 40, que no duda cabe, y por lo tanto ahora tenemos barras de 500 megapascales, antes no. Además, también conviene indicar que hasta los años 60 lo que se había eran barras lisas, es decir, la armadura estaba formada por barras lisas, no por barras corrugadas. Eso quiere decir que, por ejemplo, todos los anclajes del acero al hormigón eran totalmente distintos en los años 50 y 60. Si nosotros, mirado el proyecto, creemos que está bien dimensionado y nuestra estructura de hormigón y nuestra resistencia del hormigón es la que más o menos preveía el proyecto, pues puede ser necesaria una prueba de carga para ver cómo está la estructura de rígida. Es decir, si la rigidez era la adecuada o no. Normalmente cuando se hace la comprobación del proyecto no se incluyen ni factores de mayoración de cargas ni de minoración de resistencias y lo que se intenta obtener es una especie de coeficiente de seguridad total de la estructura.
o de cada elemento por separado. Una vez hemos estudiado la documentación aportada, hemos hecho los resultados de los ensayos y con la experiencia del técnico y el cálculo del proyecto, pues llega la fase de diagnóstico en la que debemos dar una solución debemos dar con la causa del proceso patológico que estemos estudiando. A partir de ahí podemos definir una solución y a partir de ahí, con el visto bueno de nuestro cliente o del promotor, pues se realizará la intervención. Para la intervención puede ser necesario o no realizar apuntalamientos. El apuntalamiento es una estructura provisional que sostiene la estructura hasta que se decida cómo reforzar o reparar la estructura. Bueno, un apuntalamiento, la definición clásica es esa. La diferencia con un apeo, yo siempre hablo de apuntalamiento, la diferencia con un apeo es que el apeo al final es un apuntalamiento que tiene una de dos características. La primera es que se realice durante la construcción y que luego se vaya a retirar, pero por ejemplo las bóvedas o los arcos requerían apeos para su construcción antigua, o la segunda es que vaya a ser permanente. Si yo voy a hacer un apuntalamiento y mi idea es que el apuntalamiento sea permanente en la estructura, en cuyo caso ya pasará a ser un apeo. La necesidad de apuntalar, pues siempre en caso de ruina o cuando exista riesgo, tanto para edificios colindantes como para viandantes o trabajadores de nuestra propia obra. Y siempre tiene que tener una nota de cálculo según el código técnico de la edificación. Existe una excepción, que es que salvo que se utilice un sistema prefabricado que no se separe demasiado de la solución estándar. Bueno, yo siempre aconsejo realizar la nota de cálculo, más que nada porque aunque yo use un sistema prefabricado, nadie me indica qué es separarse demasiado de una solución estándar. Y al final nadie te indica cómo hacer una nota de cálculo. Una nota de cálculo puede ser bastante simple, no requiere realizarse un proyecto complejo para diseñar un apuntalamiento y siempre es más conveniente guardarse las espaldas frente a futuras responsabilidades que puedan suceder si le ocurre algo al apuntalamiento. A continuación conviene, según lo que qué intervención se vaya a realizar, preparar el soporte. Aquí tenemos varias formas de preparar el soporte para realizar un pegado a continuación, pues puede ser manual, por medios mecánicos, por chorrado de arena, hidromedición o hidroscarificación. Para escoger uno u otro, pues sobre todo hay que averiguar a qué cantidad de preparación hay que hacer. Es decir, no es lo mismo reparar 10 metros cuadrados que reparar 10.000. Cuanto más necesitemos, pues más nos iremos hacia la derecha y también la profundidad en la que necesitamos realizar nuestra reparación. Hay que tener cuidado al emplear agua, al preparar el soporte de una estructura, porque muchos tipos de refuerzos no aceptan que la estructura esté húmeda. Es decir, si al final nosotros queremos usar, por ejemplo, una resina epoxi, pues ni la hidromolición ni la hidroscarificación pues serían adecuadas porque dejarían la estructura húmeda y estaríamos aumentando mucho el tiempo de preparación de la superficie. Siempre se puede aplicar aire caliente para el secado. Luego podemos realizar la reparación o no. También va a depender exactamente de cómo esté la estructura. Sobre todo se realiza para mejorar estética y tranquilidad de los usuarios y para evitar ataques químicos sobre la armadura. También es verdad que conseguimos evitar la pérdida de monolitismo de la estructura. Esto también es importante. Para reparar la fisura siempre hay que tener claro cuál fue la causa y haberla superado. Hay que determinar si está viva o muerta. Según esto, pues podemos tender a uno u otro tipo de reparación. Luego se prepara la superficie y, por supuesto, luego pues empleamos. Existen muchas formas de reparar las fisuras, desde la inyección de resinas o la ocratización, el grapado. Siempre conviene tener en cuenta que el grapado no cierra la fisura, por lo tanto, aunque evite su mayor apertura, pues al final estamos permitiendo la entrada de agentes agresivos al interior de nuestro hormigón armado. También podemos utilizar mortero de relleno o una protección superficial, como por ejemplo una impermeabilización cementosa. Es bastante adecuado realizar una impermeabilización cementosa, por ejemplo, cuando tenemos fisuras de filtración. Y si nosotros no queremos solo reparar nuestras fisuras, sino que además vemos que nuestra estructura ya es inadecuada para soportar las cargas actuantes, pues al final tendremos que acudir a un refuerzo. Los refuerzos se realizan sobre todo cuando los daños son elevados en la estructura o también se dan refuerzos cuando hay un cambio de uso y al final requerimos que nuestra estructura pues, soporte una mayor carga. Siempre es importante tener en cuenta que antes del refuerzo hay que descargar la estructura para que la armadura vuelva a trabajar a quitarse el armadiente. No la armadura, sino el refuerzo, lo siento. Si yo hago un refuerzo de mi estructura y mi estructura está trabajando, pues mi refuerzo trabajará para la sobrecarga que se produzca desde ese momento, pero no trabajará para soportar el peso propio de la estructura, que al final es la mayor carga que está soportando nuestra estructura. Entonces, es mejor realizar, si se puede, ojo, y si económicamente es posible, la descarga de la estructura, es decir, el apuntalamiento,
realizar el refuerzo y dejar que nuestro refuerzo también trabaje para soportar el peso propio. No es obligatorio, pero será más efectivo nuestro refuerzo. Existen varios tipos de refuerzos. Yo aquí pongo 3, pero existen otros: los empresillados, el aumento de la sección de hormigón o el refuerzo mediante polímeros reforzados con fibras. La elección de uno u otro dependerá sobre todo del coste, de la mano de obra de la que dispongamos, también de si somos capaces o no de asumir un aumento de sección de nuestra estructura, porque bueno, si ocupa más espacio, pues al final las estancias se ven más reducidas, y también pues el tipo de refuerzo necesario, es decir, cuánto refuerzo necesito y para qué. Al final, los empresillados es probablemente el método que requiera, bueno, un poquito más de coste, pero no requiere prácticamente mano de obra. Sí que aumenta un poco la sección, pero bueno, pues es un elemento tradicional y que se realiza normalmente muy bien en este país. Los aumentos de sección del hormigón son un poco más complejos, sobre todo cuando se requiere una armadura externa a la estructura que ya tenemos. Si yo requiero incluir una armadura, pues tengo que incluir mi armadura, tengo que unirla solidariamente al resto de la estructura, luego tengo que hacer un encofrado alrededor de esa armadura, dejando el recubrimiento necesario, y luego tengo que verter el hormigón dentro. Es al final un poco más complejo, es un poco más costoso en mano de obra, pero bueno, es una solución adecuada. Los polímeros reforzados con fibra pues son más caros normalmente, y además la mano de obra que requieren es una mano de obra especializada. No es conveniente que una persona sin experiencia realice un refuerzo de polímero reforzado con fibra. Y bueno, ya para terminar esta presentación, que ya prácticamente me quedan solo 10 minutos de presentación, ya termina pronto vuestra tortura. Voy a hablar un poco de la experiencia del instituto en temas de patología. Bueno, el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, que como ya he dicho pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tiene entre sus funciones principales la transferencia de conocimientos a la sociedad originados por la investigación. Esta investigación puede iniciarse internamente pues, por interés de los investigadores, o también pueden originarse para dar respuesta a solicitudes que emanen de la sociedad y que lleguen al instituto. Es decir, no es la primera vez pues, que una empresa se dirige a nosotros porque quiere realizar quiere desarrollar una técnica puntera y no sabe muy bien cómo hacerlo, y para eso es una de las funciones del instituto, la ayuda a las empresas. Tenemos un departamento que es el Departamento de Asistencia Científico-Técnica, encargado de recibir todas estas solicitudes y de derivar a los trabajadores del centro, al trabajador más cualificado dentro del centro, para que dé esta asistencia a la sociedad. Si fuera un tema de patología, pues bueno, la asistencia científico-técnica derivaría al departamento al departamento de construcción al que pertenezco, y en concreto a mi grupo de investigación, que es el de sistemas y hormigones estructurales. Por supuesto, de patología derivada de la mecánica. Por supuesto, existen grupos dedicados a la corrosión, etcétera, etcétera. Voy a hablar ahora de 3 casos que se han dado en el instituto. El primer caso es un caso que explica Torroja en el libro Razón y Ser de los tipos estructurales, pero que es uno de los primeros casos en los que el instituto ha actuado. Y en este caso, pues era una vivienda de pilares muy rígidos y vigas, pues bueno, más pequeñas. Torroja incluso las llama justitas en el libro, que se había dejado en la intemperie durante varios años, pues porque se había quedado la promotora sin dinero. Y que cuando van a retomar las obras, pues a poco tiempo después, pues aparecen una serie de fisuras en las vigas, de esta forma que se ve aquí. En un principio puede parecer que estos son fisuras, bueno, pues verticales y que se encuentran en los elementos horizontales, pues uno podría pensar que son fisuras de flexión. Bueno, Torroja rápidamente vio que no eran fisuras de flexión porque ni se concentraban en el centro ni se giraban al superar la fibra neutra. No llegaban a la parte superior del forjado, pero sí que al final pues no curvaban y no se concentraban sobre todo en el centro de vano. Así más o menos averiguó que estos procesos patológicos aparecieron tras una tormenta de verano después de una gran sequía que había habido en Madrid. Y claro, ahí ya pensó pues que la causa era otra. Y bueno, al final concluyó que esto se debía sobre todo a que esta estructura, que había estado varios años en la intemperie
y secándose al sol, pues había retraído mucho. Cuando cayó la tormenta de verano, pues de repente se enfrió, se produjo una contracción térmica y además el hormigón que se terminó mojado, pues chupó todo el agua que él recibió. Es decir, estaba muy seco ese hormigón. No eran hormigones como los actuales, los que se daban en aquella época, en los años 40. Y entonces, al final, pues la parte superior de la viga pues terminó entumeciéndose, aumentando de volumen. La parte inferior fue incapaz de seguir ese aumento de volumen y acabó rompiendo. A continuación quería hablar pues, de este caso que de hace unos años, que era un depósito de hormigón pretensado. En la parte superior, el tejado, pues era una figura, estaba apoyado sobre varios soportes interiores y además también apoyaba sobre el muro perimetral cilíndrico. Y el muro perimetral pues estaba formado por una estructura de hormigón que estaba empotrada al suelo, al que se le había hecho un pretensado exterior pues, con un alambre con forma de espiral, es decir, en esta dirección, en dirección circunferencial, pero que se iba elevando. Al final era un único cable que cuando ya daba todas las vueltas se tensaba, dejando el depósito pretensado. Y a continuación se daba exteriormente pues, un conectado de protección. Bueno, este depósito pasó una mala noche y a la mañana siguiente pues, apareció de esta guisa. El depósito colapsó, como veis, estaba bastante lleno en el momento del colapso y entonces las paredes externas pues salieron prácticamente como si hubieran explotado, salieron arrastradas por el agua. El agua evacuó pues aguas abajo en esta dirección, pero todos los muros de hormigón pues aparecieron separados. En esta zona que no se ven exactamente el muro de hormigón, bueno, fue justo aquí estaban las llaves de corte y tuvieron que, la empresa de aguas tuvo que quitar los cachos de muro que había ahí. Cuando acudimos a visitar esta obra, vimos bueno, que el unitado había saltado prácticamente toda la estructura y luego encontramos que los cables tenían esta forma. Estaban muy bien en algunas zonas, pero de luego de repente tenían una corrosión muy elevada en unas zonas, pero muy concentrada. Bueno, tampoco sabíamos exactamente qué es lo que estaba ocurriendo. Pedimos el proyecto y nos lo dieron. Comprobamos que el proyecto al final estaba bien dimensionado, que el pretensado debería soportar la carga de agua interna, incluso aunque estuviera hasta arriba. Y, bueno, pues empezamos a investigar qué estaba ocurriendo con esta corrosión. Bueno, gracias a nuestra manía de pedir absolutamente todo lo que encontremos, pues nos habían enviado un informe realizado 20 años antes del colapso, en el que encontramos esta foto. Esta foto correspondía con una de las zonas que estaban más que habíamos sacado en fotos, coincidía con una de las zonas en las que había mayor corrosión. Justo esto lo habíamos además encontrado catalogado y enviado al CENIM para su estudio, al Centro Español de al CENIM, que es el Centro de Investigaciones Metalúrgicas, para un estudio metalográfico y justo esto lo teníamos y vimos en esta foto. Bueno, lo que había ocurrido es que en el año 95, 20 años antes, pues querían ver cómo estaba el pretensado de esta estructura, pues entonces acudieron e hicieron una roza, una cala, en el unitado exterior. Observaron que no había signos de que el pretensado estaba en buen estado y volvieron a tapar con otro unitado. Lo que ocurrió es que este unitado debía de ser mucho más poroso que el resto, entonces justo en esta zona, pues entraron agentes químicos, corroyeron justo en esa zona el pretensado y al final cuando el pretensado fue incapaz de soportar las cargas, pues terminó explotando el depósito. Y ya por último quería hablar de una vivienda unifamiliar en Alicante donde recibimos pues una petición del promotor, bueno, no era exactamente el promotor, del dueño de las viviendas. Esto era una promoción de viviendas que había comprado una empresa noruega para alquilar y vender a compatriotas y en la que había aparecido pues una serie de fisuras. En un principio el encargo era determinar qué estaba sucediendo con esas fisuras, cuáles eran su origen, pero no nos dejaban hacer ni calas ni ningún tipo de ensayo destructivo. Además, por supuesto, la vivienda estaba habitada y los pobres señores que estaban viviendo en esta casa pues nos tuvieron que aguantar los días que estuvimos en ella. La solución que dimos pues, fue realizar una termografía infrarroja. La termografía infrarroja al final es una fotografía de temperaturas pues bueno, que te da la temperatura en la que se encuentra una estructura, en este caso, o cualquier elemento al que tú le saques la foto. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente la estructura está a la misma temperatura. Entonces, nosotros al final acudimos con este aparato, es un aparato que realizamos nosotros en el instituto, con 4 bombillas halógenas que daban muchísimo calor. Gracias a eso calentábamos la estructura y al hacer la fotografía, la termografía, pues obteníamos ciertas imágenes. Por ejemplo, aquí nosotros no sabíamos cuál era la estructura del edificio, pero gracias a eso vimos que aquí había
un muro de hormigón. Nosotros fuimos también con nuestro rachómetro y veíamos que aquí había armado, pero que el armado no era, no estaba uniformemente distribuido, no sabíamos. Bueno, pues gracias a la termografía vimos que aquí había un muro de hormigón. También vimos que los forjados estaban realizados por losas prefabricadas, colocadas in situ y, por ejemplo, pues también fuimos investigando fisuras. Aquí había una fisura de L que la verdad ya era casi una macrofisura, ya superaba los 3,2 milímetros y pues bueno, pues al calentar y obtener la termografía sí que se vio pues que aquí la estructura pues era un poco distinta porque al muro de hormigón se le habían intercalado unas placas de forjado que sostenían la terraza de la vivienda adyacente, siguiendo luego pues el forjado de hormigón. Y también por último, pues es que cosas también interesantes que se pudieron ver pues fueron estas fisuras que no sabíamos muy bien, tienen una directriz muy extraña, pero que al calentar pues se vio claramente que era una roza para instalaciones que sucedía. Y bueno, pues creo que he consumido mi tiempo. Esto era lo último que quería contarles. Muchas gracias por su atención. Bueno, para cualquier cosa pueden contactar conmigo. Mi nombre es Luis Echevarría y trabajo en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Si quieren contactar conmigo, pues en la página del instituto está mi correo electrónico. Si quisieran contactar, pues para hacer una petición de cualquier tipo, pues el email es solicitudes@ietcc.csi.es.